amigos para este taller con los medios. No es una rueda de prensa como solemos hacer también. En el taller de medios lo que buscamos es darnos un poquito más de margen para explicar nuestra posición sobre algunos temas y por supuesto queda abierto al final a todo tipo de preguntas, pero vamos a dedicar unos minutos a algunas, digamos, explicaciones, planteamientos que dan fundamento a nuestra posición y después les vamos a proponer algunos ejercicios como para profundizar. Entonces, nos han hablado varios de los compañeros que están complicados por el tráfico, pero ahora sí que en respeto a los que llegaron temprano, nos arrancamos. ¿Por qué hicimos este taller de medios? En las últimas semanas se ha estado mencionando, y ya es como la cuarta vez que el secretario de Educación menciona que muy pronto, que en las próximas semanas, se dará a conocer la propuesta de cambio en las asignaturas y en algunos de los materiales que se emplean en la educación obligatoria en México y que estará abierto a las observaciones de todos los que quieran participar. Pero el tema de modelo educativo, a nuestro juicio, pues merece algunas precisiones. Entonces, en lo que vamos a platicar esta mañana, me toca hacer esta introducción de qué es un modelo educativo y de dónde viene, digamos, esta preocupación del secretario de Educación, de los que han participado, por qué estamos discutiendo en todo el sector educativo el tema del modelo. El punto de partida es, por supuesto, un cambio muy importante en el artículo 3 de la Constitución, que es el que está ligado con garantizar la calidad. El segundo párrafo del artículo 3 ya explicita que el Estado mexicano garantizará, y entonces habla ahí de algunos componentes, y después constantemente se usa la expresión para garantizar la calidad, para garantizar la calidad. Es entonces un deber, una garantía, se da con respecto de un derecho. Entonces, la responsabilidad de las autoridades es garantizar el ejercicio del derecho. El derecho a una educación de calidad ya quedó en la Constitución y entonces hay responsabilidades para el Estado mexicano. Adicionalmente a eso, los legisladores en la Ley General de Educación, que se modificó también en 2013, establecieron un 12º transitorio. Los artículos transitorios en general son artículos que se refieren a deberes que le van a quedar al Ejecutivo y que se tienen que cumplir en fechas más o menos claras, ¿no? Al menos se da una indicación de a la brevedad, en los próximos años, en los próximos meses, o a veces con fechas perentorias, pero el transitorio marca la obligación de las autoridades de revisar el modelo educativo en su conjunto. Y todavía se agregan los planes y programas, los materiales y los métodos educativos. Entonces, esto es en concreto una obligación, más precisamente es una deuda, lo tiene que hacer el Estado mexicano con una fecha determinada, y el resultado tiene que ser esta revisión, ¿no? Planes y programas, materiales y métodos educativos deberán ser revisados. No se aclara mucho qué quiere decir revisado, pero se va a hablar del modelo educativo en su conjunto. En los debates sobre la reforma ha sido la posición de las cúpulas sindicales, ahora menos la del CENTE, pero la de la coordinadora es constante, que esta reforma que estamos atravesando no es una reforma educativa, es una reforma administrativa o laboral, dicen, porque no tiene nada de educativo. Y dicen, tendrá algo de educativo cuando ya se le entre a planes y programas, materiales y métodos. Nosotros no estamos de acuerdo con esta posición porque la reforma ya es educativa desde que cambia
las reglas del servicio profesional docente. De lo más importante en el sistema educativo, pues es quiénes son los docentes y qué podemos esperar de ellos. Pero ciertamente tienen un punto la gente de la coordinadora o los académicos cuando dicen, a ver, nos está faltando elementos para que la reforma no sea solo una reforma política, administrativa de la educación y también tenga componentes netamente pedagógicos, pues. Entonces, acá está la posición de Mexicanos Primero. Nuestra posición es que el modelo educativo es más que los planes y programas. Lo que se ha anunciado acerca de vamos a revisar el modelo educativo porque vamos a hacerle algunos cambios a los planes y programas, para nosotros eso no basta. Se necesitan más elementos. Es más que los planes y programas, y ahora vamos a explicar por qué. Implica varios componentes y tal es lo más importante. El modelo educativo se refleja en las prácticas y los resultados. Es como suponer que tú tienes una orquesta, está tocando desafinada y alguien dice, oigan, pues vamos a cambiarle las partituras a los músicos y vamos a copiar más limpias las notas y les llevas la partitura a los músicos. Eso no necesariamente hace que la orquesta toque mejor. Entonces, lo que estamos diciendo es que planes y programas puede que cambien para mejor, y aún así todavía no vamos a tener una revisión del modelo educativo. El modelo educativo necesita una revisión, si se va a hacer en serio, más profunda. También hay una discusión, y queremos sumarnos a ella, de por qué le estamos llamando modelo educativo. Porque así le pusieron los legisladores, ¿no? Así escribieron en el 12º, es una obligación. Pero ya sabemos que pues, los legisladores a veces no son tan expertos en la materia. En lo educativo, y hizo este punto Ángel Díaz Barriga con mucha razón, más bien en el sector educativo usamos el término proyecto educativo, ¿no? Porque modelo suena como acartonado, suena como algo que es mecánico y van las piezas 1, 2, 3 y son intercambiables, ¿no? Más bien, proyecto educativo explica mejor a qué se refiere uno. Un modelo educativo significa tener propósitos compartidos que se traducen en avances reales. Cuando hay proyecto educativo, o cuando hay modelo educativo, pues hay propósitos compartidos. La gente que participa en el sector y toda esa sociedad, toda esa nación, saben para qué quieren educación, y eso se traduce en avances reales. Si alguien te dice que avanza, pues hay que saber a dónde va, porque pues avanza, pero a lo mejor en la dirección contraria. Entonces, ¿estamos avanzando, pero estamos avanzando al abismo o estamos avanzando en el sentido correcto? Pues necesitamos saber a dónde queríamos ir para empezar. En un modelo educativo se responde a la pregunta ¿para qué nos educamos? Es decir, ¿qué educación necesitamos para la sociedad que queremos? Hace apenas 2 días así lo formuló, es una formulación vieja de pedagogos, pero lo recordó Silves Mérquez, que primero necesitamos ponernos de acuerdo con la sociedad que queremos para entonces entender qué educación necesitamos. No cualquier educación te sirve para el tipo de sociedad que quieres. Entonces, tú quieres, por ejemplo, una sociedad que sea crítica y creativa, y a los niños los pones a repetir. Entonces, pues claramente el medio no es adecuado al fin. Hay 2 formas de tratar el modelo educativo: descriptivo, y entonces dices más o menos lo que pasa. Por ejemplo, cuando se habla del modelo finlandés, no hay un documento que diga modelo finlandés de educación, ¿no? Sino que muchos pedagogos finlandeses y extranjeros, entre nosotros sobre todo Eduardo Andere, han descrito, han hecho la descripción de cómo funcionan las escuelas en Finlandia, y no solo cómo son sus horarios o cuáles son los materiales que usan, sino en qué están pensando los maestros, los papás, los políticos, qué es lo que finalmente logran los niños. Y entonces hay un modelo finlandés, porque los
finlandeses tienen una forma de hacer las cosas, tienen un proyecto y lo van cumpliendo. En ese sentido, pues sí hay un modelo mexicano, ¿no? Hay una forma de hacer las cosas en México que si las describimos más o menos todo el mundo reconoce que pasan esas cosas. Por ejemplo, en primaria, el papel que tiene el libro de texto gratuito, aunque cada vez se va modificando eso y los maestros van siendo un poco más activos, venimos de una tradición en donde el libro es más importante que el maestro, porque el maestro no siente que tiene que preparar materiales adicionales a los que están en el libro de texto. Las ausencias de los maestros se cubren diciéndoles a los alumnos de la página 35 a la 46 y ya con eso ahí vamos, o sea, ya no hay que reponer nada porque todo está en el libro, ¿no? Eso por supuesto es falso en la realidad, pero eso es parte del modelo mexicano. Hay un aprecio excesivo por lo que se logra con el libro de texto gratuito y pedagógicamente pues está demostrado que apoya, pero no es una solución suficiente por sí misma. Entonces puede ser descriptivo o puede ser prescriptivo, ¿no? El modelo actual que queremos, ¿no? Entonces, así debe ser la educación. Que pase en la realidad de las aulas es otra cosa. Hay en México también un modelo prescriptivo, el modelo actual. Hay leyes, hay normas que explican cómo debieran pasar las cosas en los salones, con los maestros, con los alumnos, qué logros se deberían tener, y de eso vamos a platicar hoy. Todavía en nuestra postura, nosotros sostenemos de que no se trata de acumular medios, ¿no? Por ejemplo, esa es la gran limitación y eventualmente el error que le vemos en el reparto indiscriminado de tabletas o de computadores. Precisamente como no se pensó en lo que es propiamente educativo, aunque tengas un nuevo medio y se lo pongas, digamos, a la realidad escolar, no necesariamente estás alcanzando los fines propuestos. Ya tenemos un nuevo material, pero se usa y se usa para lo que queremos, pues ahí hay dos pasos muy largos, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, no se trata de acumular más medios, sino de activar los medios adecuados para los fines propuestos. Lo que les vamos a plantear es que un modelo educativo tiene 4 componentes. Estamos retomando, digamos, la literatura pedagógica y haciendo una síntesis. Un modelo educativo te explica quiénes son los que aprenden y qué rasgos tendrán las personas tras haber aprendido. El perfil. Hay un perfil de egreso, se suele decir, porque un modelo educativo no te indica a dónde va, cuál es el destino final, sino te dice quiénes son los que aprenden, qué características tienen los que aprenden y qué rasgos tendrán tras haber aprendido, ¿no? Ahora sí que así entran y así salen, ¿no? Pues tienes que saber quiénes son los que tú quieres que se eduquen y tienes que saber qué va a significar estar educado, de qué va a servir haber pasado por todos esos años de escolaridad obligatoria. Luego, el currículo. ¿Qué necesitan aprender y cómo lo aprenderán? El currículum es entonces la descripción de lo que necesitan aprender y cómo lo aprenderán. El currículum mexicano es este librote tremendo para la educación obligatoria, no, para la educación básica. Todavía le faltan 3 años de bachillerato aquí, pero de preescolar a secundaria es todo este librote. Y un tercer componente, quienes propician el aprendizaje y cómo organizan el proceso. Un modelo educativo incluye aclaraciones sobre el aprendizaje profesional docente, cómo son los maestros y cómo siguen aprendiendo y cómo organizan el proceso de aprender de sus alumnos. Y por último, un modelo educativo aclara cuál es la participación, cómo se van a involucrar los aprendices mismos. O sea, los niños y jóvenes tienen algo que ver con el modelo, sí. A veces no lo contemplan, como en nuestro caso, vamos a ver que prácticamente no se contempla a los alumnos mismos, a las familias, a la comunidad y a la sociedad entera, ¿no? La comunidad
estamos hablando de la comunidad circundante y ya la sociedad entera del país. Entonces, perfil, currículo, aprendizaje profesional y participación son los 4 componentes de un modelo educativo. Ustedes recordarán que desde marzo de 2013 hasta febrero de 2014 se hicieron foros en todo el país y se pidió que la gente participara. Entonces se acumularon miles de ponencias, hubo también ponencias magistrales de parte de algunos especialistas y hay una síntesis publicada de cada una de las 6 conclusiones, digamos, en las regiones. Se dividió el país en 6 regiones y están publicadas las conclusiones. Una gran pregunta es, ¿eso se va a retomar o ya nada más fue para cubrir el expediente en la época de Choefet? ¿O sí se está tomando en serio para modificar métodos y materiales y la programación de las asignaturas y cómo aprenden los maestros y para dónde vamos a ir? Entonces, para que funcione el modelo educativo, y ya con esto termino esta parte de la exposición, para hacernos una imagen, estamos diciendo, bueno, el modelo educativo es como el cohete, ¿no? Tenemos que saber, me regreso, ¿no? Tenemos que saber quiénes son los que van a viajar, ¿no? Ese perfil, ¿no? Después el currículum, cuál va a ser la trayectoria que van a realizar, ¿no? El aprendizaje profesional docente, quién dentro de la cabina va a coordinar las actividades, cómo lo va a hacer, qué se va a lograr, y después qué tienen que ver todos los demás que están pensando en que se logre ese viaje a la luna, digamos, ¿no? Y después tenemos que ver, ahora sí que de dónde despega, ¿no? Entonces, cómo se activan las estructuras que deben servir a la escuela. Para que funcione el proyecto educativo necesitamos de la red de apoyo. Y con eso nos estamos refiriendo a la estructura de la SED, de las secretarías de educación estatales, todo lo que es, digamos, el funcionamiento de la burocracia al servicio del sector educativo es la red de apoyo. Burocracia es como un término feo, ¿no? Pero nos estamos refiriendo a todos los elementos que incluyen, por ejemplo, los supervisores, las unidades de apoyo a la educación regular, ¿no? Todas las distintas alternativas para ir fortaleciendo lo que pasa en los salones de clase. Un segundo punto que tiene que estar acá afuera, cómo verificamos los avances, cómo monitoreamos las responsabilidades y cómo reajustamos el rumbo. Tiene que haber una idea muy clara de evaluación. En eso, pues bueno, ya hay una mejora muy importante porque ya tenemos una ley nacional sobre el Instituto de Evaluación y pues ya se refiere al artículo 3º modificado. Y después, cómo invertimos recursos suficientes y en forma eficaz. Tenemos que tener claro el presupuesto y tenemos que tener eficaz el gasto para que entonces el proyecto educativo pues cumpla con su propósito. Resumen, el proyecto educativo de México, decimos, podemos diseñar, usando de nuevo la metáfora que hemos usado, podemos diseñar un cohete, pero primero necesitamos saber a dónde queremos llegar. ¿Acercarte más el micrófono? Sí. Necesitamos saber a dónde queremos llegar. Una de las cosas que más se resiente en toda la historia que hemos hecho es que, aunque los documentos están plasmados de una forma muy interesante, la realidad de las escuelas no responde a eso. Constantemente hay en los textos mexicanos normativos sobre educación, hay muchas referencias a cuál es el punto de llegada, a cuál es la misión de la educación. Solo para recordarles el ejemplo más de bulto, el artículo 7º de la Ley General de Educación marca 17 finalidades de la educación. O sea, por finalidades nunca nos ha quedado corto el tema aquí en México. Sin embargo, si uno va todos los días a la escuela, esas finalidades rara vez se cumplen. Entonces, no tenemos muy claro en la práctica a dónde queremos llegar. Por ejemplo, piensen en esta situación también muy concreta. De repente hay una parte del grupo, y a veces es todo el grupo, que dice, no estamos entendiendo la explicación
de este ejercicio. Y el profesor les dice, bueno, pero es que ya no nos da tiempo, hay que acabar el libro. Entonces, otro día, en otro año lo van a entender, pero nos seguimos porque si no, no acabamos el libro o no acabamos el programa. Es decir, a ver, ¿es más importante el programa o los niños? ¿Es más importante los estudiantes o esas reglas? De todos modos, si se van con ese hueco, si se van con esa carencia, no van a entender lo que sigue, lo van a seguir arrastrando, van a estar simulando los resultados. Entonces, hemos tenido un programa de estudios, hemos tenido los planes para cada nivel educativo y hemos tenido una normativa que no responde a la realidad. El chiste no es rebajar la normativa, el chiste es subir las prácticas para que de veras respondan a esas normativas. Necesitamos que los componentes se correspondan entre sí. Les estamos entregando una hojita, que ya la perdí, está, gracias. Les estamos entregando una hojita y nada más les llamo la atención sobre este como calendario que está en la parte baja. Aquí se habla de los 4 componentes que hemos hablado del modelo educativo y si ustedes pueden ver, casi nunca en la historia han estado sincronizados o presentes al mismo tiempo. Entonces, prácticamente solo en la reforma de 1990 coincidieron los 4 aspectos y aparte la palomita quiere decir que hubo evaluación de alguno de los 4 factores. La evaluación ha estado sobre todo en el currículum, pero no realmente en si se están logrando los objetivos de aprendizaje con los alumnos. O sea, tenemos evaluaciones, incluso Planea, que te dicen si los estudiantes pueden identificar elementos del plan de estudios de geografía, por ejemplo, pero no te dice si son críticos o si son creativos, que son los propósitos de la educación. Y eso está en la primera franja, en la franja rojita ahí con los muchachitos y las siglas B, el perfil de egreso. Terminando la secundaria o terminando el bachillerato, no sabemos si son críticos y creativos. Los que lo son en general a pesar de la escuela, no por la escuela, ¿no? O sea, sobrevivieron a ser críticos y creativos porque son muy críticos y muy creativos, pero en general no fue la escuela la que lo propició. Entonces, no tenemos sincronizados los factores y por eso nuestra llamada de atención a todos los actores y especialmente a la Secretaría de Educación Pública y a los demás actores en el sector educativo, a que cuando le entremos a modelo educativo no nos quedemos solo con uno de los 4 componentes y que nos aseguremos que se corresponden para que en la práctica de veras pase lo que queremos. Por eso también necesitamos asegurar el apoyo. También lo han dicho de mala manera, aunque tienen razón, muchas veces los profes de la coordinadora. ¿Y quién evalúa a las autoridades educativas? Está contemplado en la ley que tienen que ser evaluadas las autoridades educativas. Está contemplado en la ley que se tienen que evaluar los programas. Está contemplado en la ley que se tienen que hacer cambios a partir de las directrices que emite el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Solo una se ha emitido y la respuesta, como vieron, fue muy parca, ¿no? El INE solo emitió las recomendaciones sobre formación inicial docente y la respuesta de la SEP fue: los invitamos a que colaboren en las mesas en donde estamos estudiando qué vamos a hacer con la educación normal. Entonces, tenemos un sistema en donde no están coincidiendo el apoyo, la evaluación y la inversión. Si queremos un nuevo modelo educativo, no podemos invertir ni lo mismo ni como hemos estado invirtiendo en el pasado. Entonces, dejarles con esto y listos para responder a sus preguntas. Esperamos que la discusión de los próximos días pues pueda ser más rica, que no se resuma a decir ahí les van los planes y programas y critíquenlos para que ayudemos a ajustarlos un poquito, y ya nos arrancamos en agosto de 2016 con nuevos libros de texto y nuevos programas, ¿no? De hecho, hay mucho como esta expectativa de vamos a cambiar los libros, ¿no? En México la identificación de cambiamos de programas es porque cambiamos de libros de texto, ¿no?
porque parece que todo está concentrado en el libro y no en lo que pasa en el salón de clase y no en las personas. Entonces, pues les agradecemos mucho su atención al modelo educativo, este taller.